Reporte 100. Anda en Sonora, Enrique de la Madrid Cordero. Enrique de la Madrid es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, fue secretario de Turismo en la administración del presidente Enrique Peña Nieto y es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de la alianza, si es que todavía existe la alianza PRI-PAN-PRD, y aspirante del lado del PRI, o buscar la candidatura del PRI a la presidencia de la República. Enrique de la Madrid, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias a ti por poder hablar contigo y con tu auditorio. Muy buenos días. Sí, Enrique de la Madrid, muy cuesta arriba la tienen. Muy cuesta arriba, y a veces así son las cosas en la vida, pero sobre todo cuando valen la pena hay que hacer el intento y la lucha, porque tenemos un México que en general, pues las cosas no van bien, Juan Carlos. Para cuando termine este año, llevaremos 4 años de un crecimiento económico negativo, y probablemente también cuando termine el 5º año el crecimiento será de 0. Lamentablemente la población sí sigue creciendo, y hoy traemos un nivel de ingreso en México equivalente al que habíamos alcanzado en el año 2014. O sea que llevamos 8 años perdidos en términos de progreso y de avance, digamos, económico y de bienestar. En el tema de seguridad, pues obviamente es un tema que está el país fuera de control. Incluso esta discusión misma de la Guardia Nacional lo que evidencia es que no hay estrategia, y uno de los temas en donde más se había comprometido el gobierno actual a resolver los temas era justamente en el de seguridad. Entonces sí, me parece que México puede ser un mucho mejor México que el que tenemos hoy. Debemos de aspirar a ser un país de clases medias, que se consolide como un país de clases medias, y eso pasa por eliminar la pobreza y el hambre, y no se puede dar eso, Juan Carlos, salvo con una economía que crezca, donde haya inversión, donde haya empleos y sobre todo empleos mucho mejor pagados. Sí, eso mismo dijeron Enrique Peña Nieto, dijeron Felipe Calderón, dijeron Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Miguel de la Madrid, su padre, y la realidad es que el presidente López Obrador recibió un país con una enorme desigualdad que tampoco él ha podido resolver. Eso mismo que usted me está diciendo, ya lo dijeron Peña, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, su papá, Miguel de la Madrid. Sí, Juan Carlos, nomás que sí hay que comparar los números. Sí. Los números son, por ejemplo, que las administraciones anteriores, que efectivamente, y lamentablemente, porque eso hay que reconocerlo, lamentablemente no hemos sido capaces de alcanzar y de ayudarle a resolver los problemas de pobreza a tantos mexicanos. Lo que es un hecho es que el crecimiento en México sobre todo ha sido desigual. Del centro al norte del país, y sobre todo a partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, el crecimiento económico sí ha sido positivo y en algunos lugares muy alto. Por ejemplo, tienes estados como Querétaro, como Aguascalientes, que crecieron 5% anual. Nuestro problema, Juan Carlos, es que no hemos logrado sobre todo incorporar a los estados del sur, sí, estados como Oaxaca, estados como Chiapas, en donde efectivamente la pobreza ahí alcanza incluso al 75% de la población. Ahora, habiendo dicho eso y teniendo razón que no se ha podido resolver lo que dices, no es lo mismo crecer al 2.5% anual cada año que ahora estar creciendo al 0. Sí. Entonces sí hay diferencias, Juan Carlos, y sí hay diferencias entre reconocer que... O sea, ¿estábamos mejor cuando estábamos peor? Pues bueno, pues si se pones a ver que es mejor crecer 2% que crecer 0, sí. Sí, es mejor, Juan Carlos. Pero no hubo pandemia, Enrique. No, pero mira, eso de la pandemia que tienes, que sin duda tuvo un efecto muy importante en México, no lo puedo no reconocer, también tuvo que ver con un pésimo manejo de la pandemia. Sí. En México se murieron más de 700,000 personas. Llegamos a ser el país donde el personal médico fue el país donde más se murieron con respecto a otras partes del mundo, porque ni siquiera a los médicos se les dio atenciones. Y no hubo ningún programa de apoyo a las empresas, porque al final del día cuando tú apoyas una empresa, al que estás apoyando es al empleado. Y todos los países pasaron por la pandemia y hay países que ya tienen crecimiento económico positivo. Entonces el cuentito de la pandemia no es suficiente para explicar que este país no crezca. Sí. Por lo que no crece, Juan Carlos, es porque hay una relación de animoadversidad al sector productivo de la economía en México por parte de este gobierno. Trae pleito, o sea, tiene pleito con los empresarios, los ve como los enemigos a vencer, y en lugar de ver cómo trabajamos juntos, estamos en un país en donde se polariza. Y si eso
no habíamos logrado en el pasado vencer mucho de estos retos, menos lo vamos a hacer si andamos de pleito, Juan Carlos. Sí, ¿y por qué las corcholatas de Morena traen por arriba del 40, 45, 49% de la preferencia electoral? Estoy viendo aquí careos, por ejemplo, que hizo el diario Reforma en septiembre pasado, y me voy a centrar en el careo que hace con usted. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, en caso de que sea la candidata de Morena, trae 47% de la preferencia. Colosio, de Movimiento Ciudadano, 19%. Enrique de la Madrid, usted trae 12% con Claudia Sheinbaum. Si Marcelo es el candidato a la presidencia de Morena, Luis Donaldo Colosio trae 17 y usted trae 17 en caso de que se sostenga esta alianza PAN-PRI-PRD. Es decir, ante este panorama que usted me describe, ¿por qué siguen saliendo tan alto los de Morena? Ay, Juan Carlos, por favor, hasta la pregunta es ingenua. Pues por las cantidades de dinero que se están utilizando para promover a los funcionarios del gobierno federal. Dinero que, por cierto, es nuestro, es dinero de nuestros impuestos, pero que se está utilizando a carretadas para promover a los funcionarios. Esa es una. Dos, por la enorme seguimiento que le dan los medios de comunicación a los funcionarios en el poder. Así de sencillo. Pues estás compitiendo contra carretadas de dinero, contra ideas, contra principios, contra propuestas. En mi caso, por ejemplo, la propuesta es: vamos a ponernos de acuerdo entre el gobierno y el sector productivo de la economía, porque solamente si nos ponemos de acuerdo es que generaremos inversión y crecimiento. Pero ¿tú crees que es porque están dando grandes ideas y grandes... Pero pues si los medios somos parte somos parte de los conservadores de derecha y parte de todo eso malo que pasa en el país, así nos ha estigmatizado el presidente, que es parte de Juan Carlos, como mafia del poder. No sé si son o no son, pero todo el día le dan espacio, todo el día le dan seguimiento, y entonces lo que tú estás midiendo ahí es el nivel de conocimiento de esas figuras, pues que es enorme, y sí tiene que ver con las carretadas de dinero que se está utilizando para promoverlos. No creo que haya sido por ninguna idea original de ninguno de ellos, que por cierto no se las he escuchado. Pero digo, si tienes alguna, yo encantado de aprenderlas, porque todos los días podemos aprender. Enrique de la Madrid, si no van todos juntos, parece que no tienen posibilidades. O sea, si no van juntos PAN, PRI, PRD y MC. PAN, PRI, PRD y MC, y su dirigente nacional Alejandro Moreno ha puesto en serios problemas la alianza. ¿Qué van a hacer para sostener la alianza, Enrique de la Madrid? Primero tienes razón, Juan Carlos, en que si no vamos juntos, prácticamente no hay manera de competir. Eso es una realidad. Yo propongo, alguien me lo dijo, yo propongo que deberíamos de crear un mecanismo para dirimir conflictos en la alianza, porque se ve que los va a haber. Y eso, sin embargo, no debiera de ser una razón para abandonar la alianza. O sea, evidentemente esta última votación del PRI con respecto a la Guardia Nacional, pues debió haberse procesado de una manera diferente, debieron haberse hablado, debieron haberse explicado: oye, fíjate, habíamos pensado esto, pero hemos cambiado la opinión y pensamos que es por acá. Pues hay que hablarse, y tienes toda la razón, no hay forma de competir si no se tiene esa alianza, y me parece que esa alianza es la prioridad y hay que cuidarla. Sí, una alianza en donde cómo se elija, se debe de elegir al candidato o candidata a la presidencia por la alianza, Enrique de la Madrid. ¿Cómo propone procesar el candidato a la presidencia? A ver, como son diferentes partidos políticos, lo que va a acabar o debe acabar pasando es una competencia en diferentes aspirantes. Entonces nada más tienes dos niveles, por decirlo así. Una es que cada partido político elija a través de un proceso interno al que postula, esa es una, no es la que más me gusta, pero puede ser la más probable. O la segunda es que mejor haya aspirantes y compitan arriba, a nivel de alianza. Entonces desde arriba ya estemos viendo gente que tiene simpatía con el PAN, con el PRI, con el PRD y con la ciudadanía, porque también creo que puede haber candidatos ciudadanos que también debieran de ser parte de esta conversación. Creo que son los dos métodos posibles. Entiendo que hacia adelante se debe estar discutiendo cuál de esos dos, pero va a acabar habiendo al final del día una competencia entre aspirantes, y eso también será sano, pero una competencia, Juan Carlos, de ideas. Y a ver, claro que no se han hecho las cosas suficientemente bien, pues es evidente. No fuimos capaces, por ejemplo, de no atender a más de 55 millones de personas en la pobreza, y esa es una cosa que hay que reconocer, y más bien hay que decir, ¿y cómo le vamos a hacer para adelante? Es evidente que no hemos podido resolver el tema del inseguridad en el país, y yo creo que no hemos sido consistentes. Y la tercera,
Ha habido casos también absolutamente ofensivos de corrupción que acabaron hartando a la gente. Conocemos el por qué pasaron las cosas, ahora más bien hay que resolverlas y no repetirlas. Y no estoy de acuerdo contigo. Sí, Enrique de la Madrid, está usted hoy en Sonora, estará en la Universidad de Sonora con estudiantes, también va a Ciudad Obregón. Los eventos son públicos, quien quiera conocerle, quien quiera escuchar su propuesta como un posible candidato a la presidencia por una coalición opositora en 2024, ¿en dónde se le puede encontrar hoy? Pues mira, efectivamente hoy estoy en la Universidad de Sonora, temprano al rato a las 8:30 con estudiantes, sobre todo hablando de temas de derecho. Después estaré en un evento en donde estamos hablando de la eficiencia energética, estamos platicándolo ahí con el municipio de Hermosillo, porque yo trabajo en el TEC de Monterrey, sí, y uno de los temas que más me interesa es justamente el tema de ciudades. Eso será a las 10 de la mañana y eso estaremos en la Cascada. En el salón de eventos de la Cascada. A las 10 de la mañana. Y luego ya es una comida, entiendo, no voy a Obregón, lamentablemente no daban los tiempos, sí, pero me junto con un grupo del sector productivo de Obregón, esa creo que es privada, y comemos aquí en Hermosillo, porque yo también tuve la experiencia siendo director de la financiera rural, pues de estar muy cerca de los temas del campo, y ahora creo que todavía nos debe de preocupar más, pues con el aumento generalizado de precios de alimentos que está pasando en México y que está pasando en el mundo entero. Sí, Enrique de la Madrid, ese espacio está abierto para cuando usted quiera decir cualquier cosa, ¿eh? Yo te lo aprecio mucho, te aprecio la oportunidad y creo que hay que, como bien señalas, discutir, dialogar, pero sobre todo tratar de ponernos de acuerdo por un México mejor. Gracias, Enrique de la Madrid Cordero. A ti, Juan Carlos, buen día. Hasta pronto. Es aspirante a ser candidato a la presidencia desde el PRI, pero por la alianza PAN, PRI, PRD y con MC, Enrique de la Madrid Cordero, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, por cierto. Reporte 100.